Vamos a esta hora, don Alejandro Quiroga, él es el presidente ejecutivo de la Asamblea Nacional del Transporte, una federación que agremia 72.000 transportadores, que agrupa sindicatos, cooperativas, fundaciones, que incluyen taxis, volquetas, servicio especial, buses intermunicipales, transporte de carga liviana y pesada, entre otros. Señor Quiroga, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Buenos días. Luis Carlos, buenos días a la mesa, a su audiencia y a todos los colombianos. Señor Quiroga, ayer el gobierno y sus representantes o los representantes de los transportadores no pudieron ponerse de acuerdo. ¿En qué están conversando? ¿Cuáles son los puntos que supuestamente están en discusión? Bueno, lo primero, un reconocimiento del gobierno nacional a la base popular, a la base transportadora, con el que nunca se había reunido. Para nosotros siempre fue extraño que el gobierno tomara la decisión de reunirse con organizaciones de transporte de empresas que representan un número minoritario de transportadores del país y no con la base transportadora. Entonces esto fue un avance en sí mismo, que por primera vez, desatada por el cese de actividades que declaramos el día sábado, como consecuencia del alza de los combustibles, pues el gobierno se hubiera sentado con ellos, con todos estos líderes, personas muy valiosas para el país. Y lo segundo es que realmente se están haciendo dos peticiones puntuales. La primera es que se derogue el acto administrativo, la resolución que le dio vida al alza de los combustibles en este mes pasado, que eso afecta directamente no solamente a los transportadores pequeños, sino a la economía de los colombianos más pobres, y obviamente pues ellos hacen parte de esos colombianos pobres. Entonces allí ese es el primer punto. Y el segundo punto es que se solicitó una reunión directa con el presidente de la República. Pues tenemos un problema, y es que este gobierno ha tenido 3 ministros de transporte. Por ejemplo, el tema de regulación económica, que es un tema sensible para los transportadores de la base, hemos tenido 11 directores de regulación económica en 2 años, y eso no da garantías, sin hablar obviamente de la desconfianza que hay hacia el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda dice el día anterior que esto es quitable el subsidio a los grandes consumidores, y encontramos el día sábado un incremento de 1.904 pesos en el incremento en el costo del combustible del diésel. Entonces, allí son los dos puntos donde todos los líderes allí presentes desde ayer, básicamente esos son 2 puntos de petición: derogar la resolución del alza y reunión con el presidente para desarrollar un gran acuerdo con las bases transportadoras que históricamente el Estado colombiano tiene deuda y que lidere esa transformación del sector. Entonces, esos son los 2 puntos esenciales, Luis Carlos. Don Alejandro, buenos días. Los saluda Juan Lozano. El gobierno ayer les dice: congelamos de aquí en adelante. Usted nos acaba de decir, el punto es derogar la resolución que había establecido el aumento. Entre esa derogatoria y algún tipo de aumento, ¿hay un margen de negociación? Digamos, ¿el sector transporte consideraría alguna contraoferta del gobierno? Ya le rechazaron esta, pero podrían hacer otras. Y se lo pregunto porque mucha gente dice, ¿qué tendrían que lograr para que se levante el paro en materia de precio? A ver, el tema no es un tema de solo, esto no es un tire y afloje, esto es que el incremento de 1.900 pesos al diésel impacta toda la economía. O sea, esto no es un tema, es un tema que trasciende al transportador. Y por eso los transportadores líderes allí presentes en consenso, ese es el punto inicial, porque esto lo llevaría a la quiebra. El ejercicio es muy sencillo: se incrementa el costo del combustible el 20%, y esto
nunca normalmente se le traslada al pequeño transportador que tiene una economía diferente a la gran empresa. Pues aparte de todas las situaciones que ustedes han expuesto durante todos estos 2 años, pues los van a quebrar. Y esto es un tema de supervivencia del sector también, que además es del 85% de todos los transportes de carga del país, de los vehículos de carga del país. Don Alejandro, buenos días. Los saluda William Calderón. ¿Por qué no les convence la propuesta? Es decir, congelar el precio de la CPM, creería uno, pese a lo que ha advertido el gobierno, es una propuesta que podría acercarlos. ¿Qué es lo que no les convence a ustedes del congelamiento del precio de la CPM, que fue lo que propuso anoche la ministra de Transporte y el gobierno en general? Bueno, como ya dije, primero, esto llevaría a la quiebra de los pequeños transportadores, y segundo, hay un problema estructural de confianza. El ministro no puede estar diciendo una cosa un día y al otro haciendo otra, que es el incremento del alza. El problema aquí, y la responsabilidad es del ministro de Hacienda, porque el ministro, por 13 reuniones que él dice, y por 1 año se sentó con los que no eran. Y solo a través de un cese de actividades se dio cuenta que esos que decían, incluyendo los medios de comunicación, que representaban a los transportadores de base, o sea, la mayoría de transportadores del país, tanto medios de comunicación como el mismo gobierno se equivocó. Y ahí tenemos las consecuencias de esa equivocación, de exclusión por demás, pero adicionalmente el problema de confianza con el ministro de Hacienda. Sí, señor Quiroga, el gobierno argumenta que este subsidio le ha costado al país, por el vacío en el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible en el último año, 56 billones de pesos, que eso es evidentemente más que una reforma tributaria, y que aún con eso, con el aumento de los 1.900 pesos, sigue estando el precio del diésel por debajo del precio promedio de muchos países en el mundo. ¿Qué proponen ustedes entonces entendiendo esa realidad? Y es que el país, según el gobierno, está dejando de invertir 56 billones de pesos al año en otros sectores para subsidiar el diésel. Bueno, aquí hay una cantidad de imprecisiones. La única precisión que hay es que esto no es un subsidio, porque usted no puede ser un país productor que un barril de diésel, de crudo, que es la materia prima para producir combustibles líquidos como el de gasolina corriente, el diésel, la extra, tenga un costo con refinación de $40, siendo nosotros productores refinando el 70% de ese crudo que nosotros mismos producimos, y que tengamos que estar pagándolo a precio internacional como si lo importáramos. Aquí no hay ningún subsidio. Es que nosotros consideramos que el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles es un sofisma, porque eso es como meter en un lado unas grandes utilidades que está generando Ecopetrol, producto precisamente de ese precio, y por el otro lado un hueco que es el Fondo de Estabilización. Lo que hay que hacer es quitar el Fondo de Estabilización, porque no estabiliza nada. Entonces aquí hay un tema estructural de la política energética en el tema de los combustibles que nosotros planteamos desde el comienzo de este gobierno, al igual que hemos planteado, por ejemplo, la política integral de seguridad en el transporte, y el gobierno oídos sordos. Entonces, hay mucho de charla, mucho de palabras y poco de hechos, y eso lo vemos reflejado en los resultados de este cese de actividades, que el gobierno, y es una invitación al gobierno nacional que de verdad tome en serio esto, porque no le hace bien que en medio de una conversación ayer de diálogo, el presidente de la República saque un tuit literalmente amenazando con la policía, y después la fiscalía amenazando a la policía, a los líderes transportadores que hacen parte de este paro, que nosotros convocamos una cese de actividades, y no ha quedado un buen ambiente. Uno no puede estar, que él antes se oponía al ESMAD, ahora echando al ESMAD, que antes legitimaba la protesta y ahorita entonces
nosotros nos van a criminalizar. Eso no tiene sentido. Sí, hablando del antes y el ahora, señor Quiroga, pasa un poquito con ustedes porque por supuesto que el sector transportador fue uno de los más perjudicados con el llamado estallido social que ocurrió en el pasado gobierno y que usted tiene razón, promovieron los que están hoy en día en el poder y en el gobierno. Y pues en cierta forma para muchos esto es una dosis de su propia medicina, pero también ustedes perdieron mucha plata, la carga se les dañó, todos vimos cómo tiraban la carga en las carreteras porque les tocaba, todo lo que perdieron, todo el daño que le hicieron, entonces también le resulta a uno difícil de entender que ustedes recurran a estos mismos métodos. Los transportadores están haciendo un reclamo legítimo de su derecho a sobrevivir, pero sobre todo en este momento, más que el derecho legítimo a proteger su industria, es proteger al mismo pueblo colombiano. Entonces, este no es un tema, nosotros estuvimos, por ejemplo, en el paro de Ibagué, que habían firmado un convenio que valía 3 billones, ¿y a qué le pegaba ese convenio? A los de a pie, al más pobre, porque le iban a incrementar el peaje del bus. Entonces, no pensemos que es que esto no tiene que ver con el ciudadano a pie, cuando el incremento del 20% de los combustibles, que en la estructura de un pequeño transportador equivale al 42% de su costo operativo, no va a tener impacto. Pero el ciudadano de a pie hoy no está pudiendo llegar a su trabajo, el ciudadano de a pie le tocó madrugar, no pudo mandar a los niños al colegio, está pagando hoy más por el plátano y la papa en el mercado. Aquí hay varios temas que es importante, y gracias por la oportunidad de expresar lo siguiente. Primero, nosotros hoy sacaremos un protocolo para que esas situaciones que desafortunadamente en algunas ocasiones se ha tergiversado lo sucedido en la vía, en las vías y en las carreteras en vías de ciudades y carreteras, se hayan presentado y se seguirán presentando. El tema es que aquí estamos tratando de implementar corredores de paso, estamos tratando hoy vamos a sacar un protocolo coordinado con la Defensoría del Pueblo, con la defensora que estuvimos hablando ayer, para sacar un protocolo que permita una mayor movilidad, pero hay un hecho claro, y es que los transportadores de la base están muy inconformes con la decisión del gobierno y que esto no va a cambiar su posición si el presidente primero no deroga esa resolución y no cambia y no los atiende como debía haberse hecho hace rato. Es que este no es un problema de los transportadores, esto es consecuencia de unas malas decisiones del gobierno nacional. Don Alejandro, para que nuestros oyentes puedan entender un poco cómo está el sector, le traslado esa pregunta. ¿Hay unidad entre los distintos gremios? Nosotros oímos voces de Colfecar, de Fedetranscarga, de la Asociación Colombiana de Camioneros, de su importante federación. Escuchamos al gobierno decir que es que los transportadores son títeres de la derecha que le están haciendo el juego y que entonces lo que les interesa es una cosa política para bloquear un gobierno de izquierda. Usted hace un momento nos dijo, el ministro se sentó con quienes no eran. ¿Quiénes fueron esos que se sentaron con el ministro y no eran? ¿Hubo caballos de Troya? ¿El sector cómo está representado? ¿Hay unos transportadores con el gobierno y otros que no? ¿Cómo es ese mapa, don Alejandro? Bueno, primero vamos a hablar por lo que nosotros representamos. Nosotros representamos un porcentaje, porque hay 1,5 millones de transportadores en todas las modalidades, más los propietarios, que son casi 500,000 de transportadores y sus familias. O sea, más o menos son 2 millones vinculados directamente al sector. Y si multiplica esto por 3, 4 personas, pues estamos hablando de millones de colombianos, vinculados directamente, sin hablar de servicios conexos al transporte y complementarios. Pero el tema es que esos gremios que usted acaba de denunciar representan las empresas de transporte, representan los intereses particulares de unas empresas que per se han abusado del transportador de la base. Y al otro lado
que no se había reunido con el gobierno, está el 85% representado en líderes de todo el país, de carácter regional, local y nacional, que habían sido desconocidos. Entonces, esto no le hizo bien al gobierno cuando el ministro solamente llama a esos que usted nombró y sí, fracasaron en lo que se había propuesto, porque es que el tema es más estructural que cambiar la fórmula del combustible. Es un tema de sector. Y obviamente cuando usted excluye a la mayoría, pues y la engaña de alguna forma, se sienten engañados por el ministro de Hacienda, pues allí se desencadenan esas actividades. Entonces, aquí hay dos sectores claros, uno el de las empresas, y que es minoritario, y uno mayoritario, que son representados por múltiples organizaciones, asociaciones, cooperativas, fundaciones, corporaciones, los cuales están legítimamente sentados en esa mesa y que el gobierno muchos de ellos ni siquiera conocía. Y creo que en un gobierno que promulga la economía popular y todo este tema, pues estaba excluyendo a este importante grupo, que además gente que se levanta, madruga en los hombros de esos transportadores está la economía del país. Don Alejandro, y además yo creo que todos en Colombia tenemos un aprecio enorme a los transportadores, ¿no? Porque si hay un país difícil de comunicarse, un país difícil de entregarle y suplirle lo que necesita es Colombia. Y los que logran eso, ante la ausencia de carreteras, ríos, son los transportadores. Mañana, tarde, noche. Somos un país de transportadores. Y los queremos mucho, los respetamos mucho y han estado en las buenas, regulares y malas. No se me olvida y nunca se me va a olvidar el COVID, cuando los transportadores eran los únicos que salían a poner la papa y la carne y el pollo en Corabastos. Perdón por la gripa. Don Alejandro, ¿esto qué? ¿Solamente se levantan ustedes si les bajan el precio? ¿Eso es todo? Luis Carlos, vea, dos precisiones porque no le contesté un punto importante al doctor Lozano. Vea, la Asamblea Nacional del Transporte y los que nosotros representamos, porque nosotros no representamos a todas las bases transportadoras, pero nosotros tenemos filosofía porque nosotros somos un gremio, nosotros no somos un movimiento político. En nuestra organización hay gente de derecha, de izquierda, de centro, pero a nosotros nos une el transporte y por eso dentro de la Asamblea hay una filosofía clara. Cero política, nuestra política es el transporte como política pública en la defensa de los intereses y los derechos de esos pequeños transportadores. A nosotros nos sorprende, y también esto debemos decir claro, porque esto no se trata de aquí lo que hemos visto durante esta larga jornada de ayer. Nosotros aquí no hemos visto temas ideológicos que alguien esté manipulando a los transportadores, porque primero no lo dejaremos hacer y segundo, esto es un tema de política pública en el transporte. Entonces, aquí que digan que es que esto lo está moviendo el uribismo o X o Y, nosotros no lo percibimos así. Realmente nosotros somos independientes, tenemos la capacidad de criticar desde nuestra independencia. Si lo están haciendo bien, lo hacemos constructivamente, pero si lo están haciendo mal, pues hay que hacer un llamado de atención y creo que eso es parte de la función seria de un gremio. Entonces, contestando a Juan Lozano. Y lo otro, contestándole a la señora periodista sobre el tema del cese de actividades, es que finalmente nosotros mantenemos bloqueados. Pero aparte de estar bloqueados, mantenemos expuestos todos los días en las vías y carreteras a que nos asesinen, nos maten, nos roben, porque otro de los problemas que ayer radicamos en el pliego petitorio de 13 puntos, que esperamos, los dos primeros son los que ya hablamos y el resto esperamos desarrollarlos con el presidente, que además es el único garante para esto, es que finalmente nosotros mantenemos en paro porque nos mantienen parando. Y ustedes lo pueden ver ustedes lo han reportado durante estos 2 años, hemos tenido la mayor cantidad de bloqueos en el país en
a lo largo de las carreteras. Y en medio de esos bloqueos terminamos siendo robados, atracados, muertos y, como pasó recientemente, quemándose, porque los carros que queman en su gran mayoría son de pequeños propietarios que lo están pagando. Y a ellos les toca después hacer colecta para poder pagar el carro, porque no tienen con qué, porque lo pagan con su trabajo. Entonces es importante también que tengan esa realidad ustedes y no pensar que es que esta gente gana mucha plata y que se están llenando de dinero. Y estoy hablando de los nuestros y no de las grandes empresas. 7 de la mañana en punto. Es don Alejandro Quiroga, presidente ejecutivo de la Asamblea Nacional de Transporte. Gracias por acompañarnos aquí en la FM. Mucha suerte en las negociaciones hoy. Sí, gracias Luis Carlos. Un mensaje a todas las bases transportadoras. Voy a aprovechar su medio, que es muy escuchado, y es que, por favor, firmes y dignos, pero también respetemos los protocolos y tratemos de hacer una protesta que sea un ejemplo para el país. Y Luis Carlos, gracias por su tiempo y a sus panelistas, muy amables. Al contrario, gracias a usted. 7 en punto, venimos con los titulares, tenemos las actualizaciones de noticias, ya venimos. ¿Sabías que Bonfiest